Y con esto le damos la bienvenida a su columna. Como vamos a tener varias columnas, y ya de paso, como hacíamos todos los años de la mecha, comprometemos a que sigan viniendo. Las columnitas está Flori con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, Flori. ¿Me escuchan? No sé. Bien. Sí, mira, Ahora sí. podés, si querés, utilizar aquellos auriculares, si te quedan cómodos. No, Quedás como un creo que viejo estamos así bien. como Rodri, pero... Creo que estamos bien. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy Todo bien, bien, muy todo bien. bien. Esperemos que no te Excelente. haya hecho muy pesado el tema. No, para nada. A ver, ahí. Sí, nos tenemos que correr un poquito más para acá. Sí, Ahí. sí. Es como... ¿Ahora estamos? Estamos bien. Y bueno, con ganas de escuchar esta columna, a ver qué nos podés decir y que después va a despertar polémica por lo que veo. Sí, parece que se viene con debate y todo, pero bueno, no quiero adelantar mucho, no quiero andar spoileando. Bueno, primero, ESI, un poco qué es educación sexual integral. Capaz que primero preguntarles si ustedes ya tuvieron en algún momento educación sexual, a ver qué Yo tuve. onda. Yo tuve en el liceo, de primero a sexto, tuve todos los años educación sexual. Wow. Pero soy un Wow. poco joven. Sé que se puso, por suerte, la moda de enseñar educación sexual en los colegios y Moda. en los liceos. Sí, pero es que antes era un tema tabú. Yo qué sé, mi mamá, por ejemplo, es educadora sexual y a mí de chiquita me daba vergüenza decirlo. Es la Qué palabra que gracioso. genera más miedo esa. Sí, obvio. Tabú. Bien. Y igual es un montón que hayas tenido de primero a sexto, es Sí. pila. O sea, Sí, yo entré al liceo en 2013. Claro. Igual, no es hace tanto. No, pero hoy en día incluso es bastante particular que tengan como Acá- todos los años. Perdón, hago un polémico. Disculpen, soy joven. Producción, no, porque la producción le está por dar un paro atrás de cámara. Sí, entré al liceo en 2013, terminé el liceo en 2018, Yo le voy a terminar nací en el 2013. 2000. Les acabo de contar que cumplo con el año, chicos. Totalmente millennial. Y pará, que hago un Bueno, pequeño paréntesis pero- porque venía muy bien la columna y sobre todo en esta experiencia, porque nosotros como Jimé, que somos prácticamente generacionales, no tuvimos esa suerte, no Jackie. tuvimos esa información. Fue como bastante, te diría, bastante escueto, muy pobretón y bueno, por suerte, por lo que veo, las generaciones venideras pudieron al menos tener algo más completo. Sí, igual también no es la norma, ¿no? O sea, que sean unas generaciones más actuales no afirma o habilita que hoy en día eso sucede también como de todos los años a nivel institucional. Si bien es verdad que hay un aumento de la ESI en las instituciones educativas, sigue siendo muy pobre. O sea, Y- sigue siendo muy pobretón en general. Igual, Agus, estamos hablando de educación pública. No, estamos hablando de educación privada y del Latino, que es un colegio fundado por psicólogos. Sí, eso te iba a decir, porque igual en educación privada también es aún más pobre en general. Sí, que en la mucho educación colegio pública. católico, religioso. ¿Y Claro. por qué pensás que esto se da, no? ¿Cuál es el motivo central de que este tema no encabece en la agenda educativa? Bueno, un poco eso es lo que veníamos, como venía a traerles, de qué discursos están como detrás de si se implementa o no la educación sexual integral, porque también vale aclarar que todo el tiempo nos estamos formando de alguna manera o nos están llegando educación sexual. Lo que pasa es que en general esa educación sexual no incorpora el integral, ¿no? Es como, yo qué sé, entre amigos, en los medios, todo el tiempo estamos absorbiendo educación sexual que, bueno, de nuevo, no es desde la evidencia, desde lo que funciona, desde la ciencia. Bueno, acá comentan, yo tuve en el liceo, pero fue un poco también yo no tuve en secundaria, sociología. ¿Por qué pensás que pueden haber sido experiencias un poco traumáticas quienes estuvieron en el liceo? Y bueno, seguramente tiene que ver con el enfoque, ¿sí? Hoy en día la ESI está enmarcada en todo un marco normativo y legal que la trabaja, por lo menos en los ámbitos institucionales educativos,
desde, de nuevo, la evidencia científica y con una mirada más integral, pero antes, en general, era una mirada muy biologicista, ¿no? Era como, bueno, usar el preservativo, la banana, como Claro. iba por ahí y no mucho más. Qué Y optimista. bueno, Bueno, es que sí, mi educación sexual en el liceo fue por ahí. Era, Claro. llegaba un día la profe de biología que pasaba por todos los salones a demostrar cómo se pone un preservativo, sí. pero no mucho más. Y no mucho más, No, no, no. Y eso con suerte, o sea, yo por ejemplo no recuerdo que fui al mismo liceo que la que tuvo una experiencia traumática, no recuerdo ni siquiera un taller, o sea, como que también estuvo como muy ausente. Y en el mejor de los casos era eso, una banana, un preservativo y vamos. Claro. Pero bueno, también hay como muchos discursos en torno a la implementación de la ESI que tiene que ver con cuestiones que los intereses que están detrás de la implementación o no de la ESI, ¿sí? O sea, si yo les digo, por ejemplo, no sé, qué movimientos se les ocurre que pueden estar como más en contra, qué ideas hay atrás de esta gente que no, estos sectores de la sociedad que no... No me quiero meter a instituciones en contra, la verdad. Pero No, sí, me imagino de un lugar de más de conservadores, Sí. más de, bueno, de patria y familia. Aunque después me ponga Sí, del y lado el- patria y familia. En cuanto a lo Bueno. que decía hace un rato, de que es como un tema tabú, hoy en día no tanto, y en realidad es necesario, porque como decías recién, no es solo saber poner un preservativo, también es saber qué significa la educación sexual, las enfermedades, qué implica, que lo único que hay dentro de la educación sexual no es un preservativo, porque también hay mujeres y mujeres, y ahí qué pasa. Sí. También, bueno, hombres con hombres, y ahí qué pasa. Yo tengo un leve de que nos llevaran distintos implementos de métodos de Anticonceptivos. O sea, estaba el preservativo entre mujeres y algunos otros elementos más, creo que el DIU. Pero bueno, deben ser casos concretos Sí, y puntuales. Y miradas muy biologicistas, o sea, en realidad pensemos que la ESI es un derecho, ¿sí? Es un derecho y en Uruguay se enmarca tanto en cuestiones legales nacionales como internacionales, y en ese sentido tiene que ver no solo con cuestiones de miradas más biologicistas, como esto del uso de métodos anticonceptivos y preservativos, que también, sino como una cuestión que tiene que ver con no sé, las prevenciones de violencias, la prevención de ITS en general, de infecciones de transmisión sexual. La educación sexual, desde una mirada integral, lo que hace es habilitar otros discursos que justamente estos sectores más conservadores de la sociedad no quieren que se pongan en discusión, ¿no? Porque en realidad ahí lo que sucede es, hay todo, de nuevo, sectores de poder y conservadores y más de derecha que en general lo que hacen es querer preservar ese poder a partir de instituciones como lo es la familia tradicional, las desigualdades que se generan también ante el no acceso a la ESI. Y en ese sentido es bien importante tener como una mirada más integral y considerarla que es un derecho. Bueno, algo que me haces pensar también en esto que decís es que, haciendo un poco de memoria, lo que tenía de educación sexual también era muy ligado al método anticonceptivo, como si la sexualidad fuera simplemente la concepción y que la educación sexual sea el no llegar a tener un embarazo adolescente. Sí. Y en realidad es mucho más, porque también grande cuando estudié psicología y algo se tocó el tema dentro de lo que es la educación sexual integral, también estaba ligado a lo que es el placer y cosas que de adolescente a algunas personas les hubiera gustado saber sobre alergias, sobre geles, etcétera, etcétera, que no eran dados en lo que se conocía como educación sexual dentro de los colegios, liceos, lo que fuera, porque era todo ligado a
no te agarres una enfermedad. Sí, era anatomía, y que Claro. encima no era tipo anatomía genital, sino No. reproductiva, Exacto. femenina, masculina, y métodos anticonceptivos como para prevenir el embarazo. Y hasta ahí Exactamente. nomás. Y en algunos casos ni siquiera eso. Y en algunos casos ni siquiera. Entonces, en realidad, sí, la mirada más integral de la educación sexual tiene que ver con poder traer a discusión en qué lugar está el placer, en qué lugar está el deseo, ¿no? Desde qué lugar se construye el deseo también. Como ampliar las discusiones en torno a la sexualidad, que es una dimensión constitutiva de los seres humanos. Claro, la mirada conservadora, el pliegue que pone sobre la mesa es el hecho de que supuestamente lleva a la perversión de niños y adolescentes. Eso Sí, es el y también discurso como... la ideología de género, ¿no? Algo Como que no que hay existe. varias cuestiones que aparecen ahí, que además algo que es interesante como de analizar es que estos discursos, ¿sí? No solo son regionales, son el mismo discurso, se puede ver en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, entonces eso tiene que ver con cuestiones, con organizaciones de mucho poder que en realidad lo que buscan justamente es generar polémica en torno a la sexualidad y que bueno, que no se genere mucho disturbio, o sea, no vengas a romper, pervertir. viste, con Niños. sí, con la sexualidad y con la Mis diversidad. A mis hijos los educo yo. Bueno, claro, sí, a mis hijos no los tocan. Bueno, acá en el chat comenta, bueno, incluir eso en distintas formas de familia. Comentan esto que veníamos hablando de los embarazos y y tal, no mucho más que eso. Sí, Otro chico comentaba que en su liceo dieron un taller de sexualidad porque una chiquilina se había embarazado. Sí. Que es literalmente el camino por donde veníamos de que como medio coloquialmente se entiende a la educación sexual como forma de no te pasa Sí, X. sí, y también muy vinculado a la heterosexualidad y la heteronorma en general, ¿no? Como esto de, bueno, métodos anticonceptivos y estamos hablando de por qué asumimos que todas las personas son heterosexuales y eso también genera como la reproducción de un montón de conductas que tienen que ver con, de nuevo, estos sectores más conservadores que, bueno, sus discursos son familia, tradicional, monogámica y heterosexual. Bueno, y eso sí. habilita un montón de violencias y reproduce un montón de cuestiones. Y esto de a mis hijos no los tocan es como, bueno, que la sexualidad quede en el ámbito de la familia. Yo me encargo de la sexualidad y la educación sexual de mi hijo, mi hija. Y bueno, y eso en realidad después termina repercutiendo en un montón de cuestiones sociales, encubriendo violencias, no habilitando distintos, reafirmando los roles de género, ni que hablar, de nuevo, ¿no? La no prevención de detección de violencias. Sí, yo creo que en Uruguay en particular avance significativo mirando regionalmente. No sé, entiendo que en Argentina la discusión se dio hace poco, Sí. o se sigue dando, mejor dicho. De todas formas, seguimos con un atraso, ¿no? Sí, y ahí en Argentina, por ejemplo, también hubo un retroceso que tiene que ver con que una vez que estos, ¿qué pasa? Hay un avance en derechos y estos sectores más conservadores lo que hacen es reaccionar a ese avance en derechos y las formas que tienen es generar estas polémicas de como condicionar a mi hijo, los quieren la sexualización, yo qué sé, y en realidad estas políticas son reaccionarias y van en contra de los derechos. Acá en Uruguay es verdad que no tenemos como tan fuerte, tan consolidados estos sectores, por suerte, pero también estos años, estos últimos sexual quedó muy relegada y si nos vamos, por ejemplo, a nivel educativo, la educación sexual a formadores en educación, en Consejo de Formación en Educación, quedó eliminada. O sea, había un seminario para quienes se están formando para ser maestras y profesores y se eliminó. Un por seminario ejemplo. que duraba
Menos de 3 meses, ¿no? Sí, sí, y que además las condiciones en las que se daba era totalmente cuestionable. Pero Sí. es verdad que esto que decís de que hay una nueva mirada y hay como un nuevo horizonte en todo lo que tiene que ver con la educación sexual. Por ejemplo, esta semana pasada se reinstaló la Comisión de Educación Sexual en la ANEP, hay una referente en el área, hay como varias políticas en este sentido que se vienen reinstalando o recuperando de alguna manera al vacío que hubo estos últimos años. Sí, yo cursé, cuando cursé IPA, cursé el seminario ¿Hace cuántos de años? educación. De educación sexual, creo que se llama. Sí, sí, seminario. era tal. Sí, sí. Y a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo los discursos hiperconservadores que había entre los compañeros. Muchos compañeros, por ejemplo, negando la existencia del patriarcado. Sí, 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 y obviamente eso te ponía un muro para entender un montón de Obvio. la sexualidad. Ni que hablar, porque aparte ahí no la estás mirando como desde el lugar integral que tiene, ¿no? O sea, esto que decía Aus de el placer, ¿no? Ni vamos a tocar ese. Yo me acuerdo que cuando hice ese seminario fue un poco lo que me permitió, me dieron ganas de entrar en tema. Tuve una profesora que también era lamentable, y era la docente. En contexto 2018, ley integral trans, y claro. ella diciendo públicamente en clase de que iba a ir a votar en contra, y era la docente. Flora, acá te preguntan, hay 2 preguntas en el chat. Una es, ¿qué pasa con la educación sexual cuando queda en el ámbito familiar? El acceso termina teniendo que ver más aún con la clase social. Y también dicen, pregúntale a Flor qué cosas pasan en el aula actualmente cuando se habla de ESI. ¿Hay un avance del machismo en adolescencias actuales? ¿Cómo lo ve ella? Bien, voy a poco. Sí, es un poco este discurso que veníamos conversando de los sectores más conservadores de que la educación sexual quede en el ámbito de la familia. Es bastante peligroso y a su vez habilita como esto del privilegio de clase, porque no garantiza que sea un acceso desde la integralidad, que lo acompañen políticas públicas. Además, por ejemplo, en Uruguay tenemos unos datos que son bastante alarmantes en este sentido, que es alrededor del 60% de las violencias sexuales y de abusos ocurren en el ámbito intrafamiliar. Entonces también hay una cuestión ahí de que es necesario instalar otros ámbitos y democratizar el acceso a la educación sexual integral. Sí, bueno, a mí en particular me pasó cuando empecé a ejercer como docente, tener que atender situaciones de violencia sexual, intrafamiliar, y no saber cómo hacerlo, y el liceo tampoco sabía cómo hacerlo. O sea, no había un respaldo institucional alguno como para poder manejar y ayudarme a mí a poder respaldar a la persona que lo estaba viviendo. Sí, realmente tenemos unos datos que realmente preocupan y ocupan, por eso también creo que tiene mucho que ver que se esté tratando de reinstalar en los ámbitos educativos para justamente, de nuevo, democratizar el acceso a todas las personas, porque si queda en el ámbito familiar, hay quienes capaz sus familias se preocupan, se interesan y tienen como ciertas ideas, habilitan preguntas y responden, y hay quienes no, y después van a Google y terminan en la pornografía, que es una situación también preocupante que estamos teniendo en Uruguay, o sea, con adolescentes e infancias que cada vez consumen pornografía desde edades más tempranas y todas las consecuencias que eso genera, ¿no? O sea, desde la reproducción de las violencias, cómo se vive el placer, desde qué lugar es la construcción del deseo. Entonces, sí, también creo que hay una cuestión de esto que venías diciendo, de hay quienes tienen familias donde se preocupan y donde informan, etcétera, etcétera, y hay quienes que no, y pienso que hay 2 formas de que no. Una es, sí, la familia conservadora, que no quiere tocar el tema, que es tabú, que hasta el casamiento no, que bla, bla, bla. Y otra es la propia desinformación de esos papás que tampoco lo tuvieron y que al día de hoy no lo saben, que al día de hoy no lo entienden, que al día de hoy lo viven. Y eso se termina
¿cómo se llama? Reproduciendo. Eso, Sí, 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 sí. reproduciendo Sí. en los hijos y Sí, en sin las dudas. siguientes Es generaciones. que en muchos casos es una cuestión de desinformación, de ignorancia o porque no tuvieron el acceso. Veníamos hablando nosotros de generaciones que sí tuvimos, que más o menos, que nada. Imagínense quienes son mayores que nosotros, que son padres, madres de esas infancias y adolescencias y que menos tuvieron acceso. Entonces, eso también es complejo y a la vez hay algo que trae la nueva referente de la de ANEP, que ella plantea esto como de acercarnos a las familias, que es bien importante porque hay evidencias en Uruguay sobre todo de que, por ejemplo, las adolescencias confían mucho en sus referentes familiares. Entonces, también generar alianzas en ese sentido con las familias, involucrarlas, hacerlas parte de esa educación sexual, también es importante para justamente, bueno, eso, ¿qué pregunta tenés? ¿Cómo lo resolvemos? Capaz que no te lo puedo decir yo, pero bueno, busquemos la forma de que esta respuesta sea lo más sana, saludable, que te permita tomar decisiones saludables y con mucha conciencia, que es un poco lo que busca la educación sexual integral, que la toma de decisiones sea desde el consentimiento, desde la información, desde el respeto. Capaz que queda para otro programa, porque da para hablar largo y tendido, pero un poco lo mencionabas con anterioridad, que tiene que ver con la pornografía y cómo el mercado se ha logrado meter para buscar nuevas formas de perpetuarse y generar una amplitud desde ahí. Sí, de hecho, la otra vez estaba en una formación de Facultad de Psicología y hablaban de esto de hay una mercantilización de la sexualidad que está muy, muy zarpada. O sea, es como, hay todo pero aparte no es una puerta, sino que son un montón de puertas que se abren vinculadas a la mercantilización de la sexualidad y ni que hablar el porno también. O sea, el consumo de pornografía es... las webs de pornografía tienen un aumento año a año de usuarios y son, en Uruguay, por ejemplo, los datos es que ya antes de los 13 seguro consumieron pornografía y cómo eso después va calando en la subjetividad, en la construcción del deseo. Pero sí, da para hablar mucho. Yo no entiendo cómo hacemos ahora para la siguiente consigna y no quedar como un retrógrado conservador. Que alguien me lo explique. Podía suceder. Para paréntesis Yo aparte, haría, sí. paréntesis, quiero comentar algo que se dijo en el chat y para no perder la conversación me lo guardé en la retina y en mis oídos, que en realidad en mis oídos no, en mis ojos, que tiene que ver con el dress code. Están muy parecidas. Sí, parece que verdad. nos... Sí. Que lo veníamos pensando, pero no. Fue casualidad. Fue casualidad. Igual, yo estoy de negro y ella está azul. Por las uvas, aclaremos. Sí, es verdad. Lamentablemente- Perdón, una cosa que hay en el chat que también da para hablar mucho, lo digo como para... que tiene que ver con esto de las adolescencias como y el machismo y eso, como más conservadoras, que sí hay como evidencia de eso, que también, bueno, nada, lo dejo como tema ahí para profundizar en otro momento.